Sean todos bienvenidos una vez más al Diplomado en Computación y Sistemas Informáticos. Muy buenas noches. Y vamos a continuar viendo lo que es, eh, bueno, un poco. Vamos a ver la app creada con inteligencia artificial. Y ahí, vamos a ver. O sea, listo. Su gama app. Gama app. Bueno, ustedes ingresan, ¿no? Igual, se registran y ya está, ¿no? Ya pueden. Y les va a aparecer así, ¿no? Con una bienvenida, una diapositiva de bienvenida, ¿no? Y esta que hice hace tiempo. Ya, vamos a ver. Tenemos para crear nueva gama, crear nuevo con IA, o podemos importar, ¿no? Eh, Vamos a crear con la IA, ¿no? Ya, crear. Tengo para generar, pegar texto, crear desde una plantilla o importar archivo o URL, ¿no? Ya, voy a generar. Bueno, aquí tengo, eh, bueno, tengo eh, ya hasta 10 módulos gratis, ¿no? O sea, las cartillas, ¿no? De diapositivas. 10 y ya si quiero más, ya adquiero una suscripción, ¿no? Listo. Y en clásico, la versión gratuita solamente me da el clásico, ¿no? Si quiero el otro, ya la suscripción al Pro, ¿no? Ya. Predeterminado. Aquí escoges el, la resolución, ¿no? O la dimensión de la diapositiva, de los módulos, ¿no? Yo voy a poner tradicional, ¿no? Y aquí el lenguaje, ¿en qué lenguaje quieres que te lo haga la presentación, ¿no? Eh, ya ver, de, voy a poner historia historia de no, 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 monoplaza, ¿no?
Listo, ya. Y, y tengo para crear como página web, como documento, redes sociales y estos solo gráficos, ¿no? El nuevo es esto, ¿no? No había antes. Así que lo voy a generar con 10 módulos, ¿no? Ahí está, me lo está generando. Listo, ¿no? Listo. En crédito tengo 360 créditos, ¿no? Te regalan al suscribirte el gratis, ¿no? Te lo regalan. Y aquí puedes manejar contenido de texto que sea mínimo, con- coinci- conciso, detallado, extenso. Detallado le voy a hacer. Y aquí a ver, ver más, ¿no? Seleccionamos y aquí más abajo selecciono las imágenes. Si quiero en internet, si quiero poner por internet o imágenes de IA, ilustraciones, GIF animados, etc., ¿no? Yo lo voy a hacer con imágenes de IA, que me lo ponga. Eh, Aquí en estilo artístico, puedo poner escena, foto, naturaleza, color directo o personalizar. Podemos personalizarlo, ¿no? Eh, yo lo voy a poner como escenas, ¿no? Ya. Listo. Lo voy a generar. Y ya está. Si quieren ver más opciones, hay. Bien. Sin, dependiendo de su velocidad del internet, ¿no? Es cómo cómo es, ¿no? Más rápido o más lento se vuelve. Bien. Son mis diapositivas ya hechas en cuestión de minutos, ¿no? Ya ya está listo con las imágenes o como escenas, ¿no? De la IA, ¿no? Ahí están las 10 diapositivas. Ahora, si queremos cambiar, digamos, no nos gusta que aparezca la imagen ahí, podemos venir acá y ponerlo al otro lado o arriba, pero no se ve bien arriba, ¿no? Listo, ¿no?
Aquí también podemos ver eh, colores módulo y así. Eh, Centros de la letra, eh, módulos sin imagen, podemos hacerlo. Sin margen, diré. Listo, ¿no? Podemos editarlo. Acá también. Y aquí también tenemos para el modo presentación, ¿no? También tenemos para compartir, ¿no? La diapositiva. También tenemos los tres puntitos para importar o exportar, diré. Tenemos para exportar para si queremos en PDF, en PowerPoint, este es una, un paquete de Google, ¿no? Que es para la creación de páginas web, ¿no? O para exportarlo como imagen, ¿no? Yo lo voy a exportar como PDF. eh, voy a esperar que descargue o a que me pida dónde guardarlo, ¿no? Listo. Eh, sí, ¿cómo está? Listo, ya está. Eh, Listo, yo voy a poner acá y listo, ya entro, ¿no? Ya puede entrar. Listo. Si no nos gusta algo, podemos editar, ¿no? Ya podemos editar, ya, ¿no? No sé, podemos cambiar la letra, ¿no? Todo. Pero lo que no se va a borrar es que dice cama, ¿no? Es como un sello de la propia página, ¿no? Mm, Es, eso es ¿cómo sería? Lo malo no sé si es malo, ¿no? De lo gratuito en gama, ¿no? Podemos hacerlo desaparecer, ¿no? Con una imagen, ¿no? Poner una imagen y así, ¿no? Ahí, listo, ¿no? Ahí. Y no se va a ver. Aquí pueden poner otra cosa para disimular. Una forma, pueden poner, yo qué sé, ¿no? O sea, pa- sí, pueden ponerlo. A ver,
Ya sí, puede ser que se camufle bien, ¿no? Está, eso está bien. Eh, pero sí se nota un poquito de que es un cuadrado, ¿no? A ver, y se va a notar mucho. Y ya, y así sucesivamente, ¿no? Pero tenemos ya una diapositiva eh, lista en minutos y ya nos ahorramos tiempo y lista. Y bueno, eh, hasta aquí vamos a llegar con PowerPoint. Eh, a ver, vamos a ver, de 360 créditos, vamos a ver cuánto nos queda, ¿no? Eh, hemos gastado de 360 tenemos hasta ahora 326 de crédito, ¿no? Cada vez que generas se va gastando el crédito, ¿no? Así es. Eh, ya, muy bien. Vamos a, ahora sí, vamos a hacer, vamos a ver, vamos a pasar al próximo Access, al próximo paquete, que es Access, ¿no? Vamos a, vamos a resumirlo en un video, Access, ¿no? Porque, bueno, Access es muy, es, es bueno, pero solo si quieren hacer un poco de, o sea, perdón, quise decir eso. Microsoft Access sí es bueno si les interesa armar bases de datos, formularios, no, pueden aprender inclusive y armar así su mini registro. Entonces, ya, vamos a ver este, ¿no? Es un video sobre Excel. Me han pedido tutoriales sobre el uso de base de datos en Access y es justamente lo que vamos a empezar con esta lista de reproducción que voy a crear ahora. Este es el primer video de otros que se vendrán a continuación, posteriormente, sobre el uso de esta herramienta de Microsoft Access. Es justamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a aprender a crear una base de datos desde lo más básico para que ustedes, las personas que utilizan Access también, puedan ver tutoriales en este canal. Así que no se vayan, soy Francisco Terán y empezamos. Access es una de las herramientas que tiene Microsoft dentro de su paquete de Office, ¿sí? Y es también la base de datos que se utiliza generalmente dentro de este paquete de Office, el manejador de base de datos, ¿no? Cuando abrimos Access, lo que nos va a aparecer es esto. Yo tengo la versión 365, valga tocar este punto, no aclarar esto, que tengo esta versión, pero la forma en cómo creamos nuestra base de datos realmente es la misma, ¿no? En las versiones 2019, 2016, 2013 incluso, no hay mayor diferencia. Bien, base de datos. Vamos a crear aquí, en esta opción de aquí que dice base de datos en blanco. Ahora sí,
Access sí es un gestor de base de datos porque nos permite crear bases de datos, a diferencia de Excel, que es una hoja de cálculo, pero que nos permite también manejar bases de datos, ¿no? Conectarnos a bases de datos, manejar datos en definitiva. Entonces voy a poner en este botón de aquí que dice base de datos en blanco. En el momento que doy clic aquí, lo primero que me pide es darle un nombre a mi base de datos, ¿ok? Entonces yo voy a decir, por ejemplo, se va a llamar, no sé, base de datos colegio. ¿Ok? Colegio. Aquí seleccionamos la ubicación en donde queremos que se ubique nuestra base de datos. Yo voy a dejarle ahí como está y digo crear. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos esto? Fíjense, lo primero que nos aparece aquí es ya directamente una tabla. A manera de una hoja de cálculo, no es una hoja de cálculo. Ustedes ven aquí celdas, pero no se trabaja de la misma forma que en una hoja de cálculo y ya van a ver por qué. Esta es una tabla. Aquí ustedes pueden ver que dice tabla en una pestaña de aquí, ¿sí? Y aquí dice ID y acá cada una de estas columnas va a ser un campo de esta tabla de aquí. Generalmente yo lo que hago es cambiarle la forma del diseño, es decir, cómo vemos nosotros a nuestra a nuestra tabla de la base de datos. En este caso, tabla uno, yo voy a decir que acá, miren, donde dice ver, acá arriba dice ver, voy a darle clic y voy a cambiarle a vista de diseño, ¿sí? Vista de diseño. Voy a poner menos. Aquí me va a pedir un nombre, cómo quiero guardar yo mi tabla. Ojo, voy a crear, por ejemplo, una tabla que se llame estudiantes. ¿Ya? Mi tabla se va a llamar estudiantes. Le pongo el nombre a mi tabla, se va a llamar estudiantes. Cuando yo pongo aceptar, cambiará el tipo de vista a vista de diseño. Si digo aceptar, fíjense, aquí está la estructura de la tabla estudiantes de una diferente, una forma diferente de presentación, una interfaz diferente. Generalmente lo que Access hace es crear un campo automático autonumérico, como ustedes ven aquí, que se llama ID y lo asigna como llave primaria o como clave principal a ese campo ID. Recordemos que las tablas deben tener una llave primaria o un campo primario para poder luego hacer relaciones con otras tablas. En este caso yo voy a cambiarle este ID, será por ejemplo cédula, voy a poner nombre cédula, no será autonumérico aquí, es el tipo de dato que voy a definir yo, voy a decir que sea un texto corto, voy a poner por ejemplo nombre, que será otro campo, también será texto corto, apellido, voy a poner por ejemplo fecha de nacimiento, este será de tipo fecha, porque eso estamos hablando de una fecha de nacimiento, no digo fecha ahora. Eh, Voy a decir la edad, por ejemplo, ¿sí? La edad que sea un valor numérico, ¿ya? Tengo estos datos de aquí. Fíjense, cada uno de estos campos de aquí tienen un tipo de dato y a su vez cada uno de estos tipos de datos tienen atributos que ustedes ven aquí abajo y son atributos que, como digo, lo veremos luego en otros tutoriales. Una vez que tengo yo mi tabla, mi primera tabla que se llama estudiantes, simplemente voy a cerrar desde aquí. Me dirá que si es que deseo guardar los cambios, voy a decir que sí. Listo, tengo mi primera tabla. ¿Ok? Ahora voy a crear una nueva. Aquí en el botón crear, aquí arriba, voy a nuevamente decir tabla. Aquí voy a cambiar la forma del diseño de ver, digo vista de diseño, y voy a ponerle, por ejemplo, ya tengo mi tabla estudiantes, voy a crear una tabla profesores, profesores, digo aceptar, y listo. Aquí voy a ponerle también cédula, que no será autonumérico, sino que será un texto. Voy a poner aquí nombre, también será texto corto, apellido, también será texto corto. Aquí voy a poner, por ejemplo, edad, no sé, se me ocurre. Y ¿qué más podría poner aquí? Nombre, apellido, cédula, nombre, apellido, dirección. Ok, ya, dirección. La edad, la edad tiene que ser un dato numérico, ¿sí? Y la dirección también un texto corto. Acordémonos que los textos cortos permiten un tamaño de hasta 255 caracteres, ¿no? Entonces no son tan cortos como aparentan, ¿no? La cédula será la clave primaria. Cierro esto, me dice si deseo guardar, digo sí. Tengo dos tablas en este momento, estudiantes y profesores. Ahora, vamos a crear una tabla, la cual nos permitirá relacionar a estas dos tablas entre sí. Una tabla que será una tabla común entre los dos. ¿Qué es lo que tienen en común un estudiante con un profesor? Por ejemplo, voy a crear nuevamente aquí en crear, digo tabla, y voy a decir en vista de diseño. Voy a crear, por ejemplo, ¿qué es lo que tienen en común un profesor con un estudiante?
las materias. Entonces voy a crear materias, digo aceptar. Aquí el ID yo voy a ponerle, por ejemplo, código materia o simplemente código, ¿sí? Será un valor de texto corto. Voy a poner el nombre de la materia. También será un texto corto y voy a poner, no sé, carrera, ¿sí? En la que se pertenece la materia, por ejemplo. Se me ocurre, texto corto. Vamos a dejar solamente estos tres campos aquí. Cierro y me va a decir si deseo guardar, digo sí. Perfecto. Ahora, una vez que ya tengo las tres tablas, tomen en cuenta algo. Cuando damos doble clic, siempre nos va a aparecer aquí el formato o la vista más bien de hoja de datos. Es donde nosotros podemos llenar los datos de cada una de las tablas. Fíjense, si doy doble clic, doble clic. Si queremos, aquí también podríamos ir agregando campos dando clic acá. Aquí mismo nos dice, ¿no? Haga clic para agregar, si queremos agregar un nuevo campo. Yo prefiero utilizar la vista de diseño, que es esta de aquí. Pero eso ya depende de cada uno de ustedes cómo se acomode, ¿no? Voy estas tres tablas a crear, con estas tres tablas a crear un modelo de datos con relaciones. Acá en donde dice herramientas de base de datos, cuando le damos clic aquí, aparece esta opción de aquí que dice relaciones, ¿sí? Vamos a dar clic aquí en donde dice relaciones y aquí nos aparecerá el área de relaciones. Por un momento voy a cerrar esto. Si es que les aparece así, todo en blanco, sin nada, si le damos clic derecho, podemos dar clic en donde dice mostrar tablas y nos aparecerá esto de acá. Si no nos aparece esto, también podemos darle clic aquí en donde dice agregar tablas y nos aparecerá esto. Y aquí simplemente podemos dar doble clic o arrastrar hacia acá cada una de las tablas, como sea, y aquí va a mostrarnos ya las tablas que tenemos creadas con los campos y las llaves primarias. Y aquí vamos a hacer un pequeño modelo de datos con relaciones entre tablas. Entonces, fíjense, primero, materia es una tabla que puede tener varios estudiantes, ¿sí? Un estudiante también puede tener varias materias. El profesor también puede tener varias materias. En fin, todo va a depender de cómo sea la estructura de la base de datos y en este caso es un ejemplo simplemente para que ustedes vean cómo podemos relacionar, ¿no? La relación entre tablas debe darse por medio de campos comunes, es decir, campos que sean comunes entre las dos tablas que se está relacionando y tienen que ser del mismo tipo. Por ejemplo, aquí en la tabla estudiante yo no tengo ningún campo que se llame materia. Entonces yo necesito aquí un campo que se llame materia. ¿Para qué? Para que ese campo pueda estar relacionado con el código de la materia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo me voy acá nuevamente a estudiante, voy a dar doble clic y le voy acá. Bueno, podemos agregarle aquí mismo, ¿no? Voy a agregar una de texto corto que se llame, por ejemplo, código de materia, ¿sí? Pulso Enter y ya me agregó aquí, si me voy a vista de diseño, van a ver que se me agregó aquí código de materia como texto corto. Si yo cierro, ya tengo aquí código de materia, ya puedo yo hacer la relación entre el código de la materia y este código de materia de aquí. Y fíjense, desde la tabla materias tenemos código y aquí vamos a definir a dónde va relacionado, pues a código de materia, vamos a exigir integridad referencial. Entonces vamos a decir crear y fíjense qué es lo que pasa, ¿no? Esta materia ya creó una relación entre esta tabla materias, creó una relación con la tabla estudiantes. ¿Esto qué quiere decir? Que una materia puede tener pues varios estudiantes, por eso la relación aquí está, fíjense, de uno, ¿sí? De uno a varios, el signo de el infinito, ¿no? Entonces, varios dentro de una relación de tablas. Ahora, ¿cómo podríamos relacionar aquí nosotros, por ejemplo, materia con profesor? De la misma forma que lo hacemos acá, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nosotros podríamos tener aquí, si es que un profesor tiene varias materias, podríamos agregar aquí un campo de código de profesor. O en su defecto, si es que una materia tiene varios profesores, deberíamos agregarlo acá. Yo voy a agregar aquí en la tabla materias, ¿ok? Voy a agregar en ver, vista diseño, voy a decir código profesor y que será de tipo texto corto. ¿Ya? Cierro, me dice grabar, digo sí, ya tengo aquí código profesor y voy a relacionar con el código del profesor, que es el número de cédula, ¿no? Entonces, desde profesor al código profesor, digo exigir integridad, digo crear. Y fíjense, un profesor puede tener varias materias, ¿sí? Un profesor
puede tener varias materias. Entonces, si yo quisiera hacer al revés, en este caso, por ejemplo, de uno a varios desde acá, desde materias a profesores, borro esta, doy clic en la relación, le doy clic y borro, y aquí simplemente modifico mi tabla materias, me voy a vista de diseño, por ejemplo, elimino este código de profesor, clic derecho como lo hacemos en Excel, en la fila, eliminar fila, ¿sí? Cierro y digo sí, y luego abro la tabla profesores, voy a vista de diseño y aquí puedo agregar un código de materia, por ejemplo, código de materia que será de texto corto, cierro, guardar, le digo sí, y vuelvo a hacer la relación código materia al código de la materia de acá. Fíjense, desde las materias, código a código de materias, digo, perdón, tengo que doble clic, exigir integridad referencial y miren, ya la relación cambió de uno a varios. Hace un rato estaba de uno a varios desde aquí hacia acá. Aquí en este caso, una materia puede tener varios profesores. ¿Sí? Entonces, de esta manera es como nosotros vamos creando nuestra relación. Aquí podríamos también relacionar, si es que quisiéramos, por ejemplo, profesor con estudiante, ¿sí? Profesor con estudiante. Si yo aquí agrego un campo más en estudiante, digo vista de diseño y voy a decir que me asigne un código del profesor, que sea texto corto también, cierro y digo guardar sí, puedo hacer la relación entre código del profesor y la cédula del profesor exigiendo integridad también referencial. Entonces miren, la relación es de uno a varios en donde un profesor puede tener varios alumnos. Y de esta manera pues podemos ir creando nosotros las relaciones entre tablas e ir armando ya, bueno, pues en temas de base de datos, ya nosotros debemos crear nuestro diagrama de base de datos y ahí poder ir relacionando todas las tablas, los campos que tiene nuestra base de datos. Aquí simplemente esto le guardamos y ya quedará estructurada nuestra base de datos. Insisto, en este caso, muy sencillo, está hecho solamente con 3 tablas. Pueden ser las tablas que tenga una base de datos, ¿no? En futuros videos iré también publicando otro tipo de herramientas en cuanto a tipos de datos, tipos de campos, en fin, que se utiliza en Access para poder también utilizarlo y, ¿por qué no también combinarlo con el uso de hoja de cálculo de Excel? Eso es todo por hoy, mis amigos. Espero que le saquen el mayor de los provechos, practiquen mucho. Esto es muy sencillo, realmente la creación de una base de datos. Ya posteriormente van a ver cómo existen muchísimas posibilidades que podemos hacer con Access también. Así que espero sus comentarios. No olviden suscribirse al canal, no olviden activar la campanita y nos vemos hasta la próxima. Muy bien. Vamos a ver otro. Otro más, vamos a ver. Ya. De cómo crear Porque formularios ustedes me lo pidieron. y ingresar datos, ¿no? Hoy les traigo ese formulario hecho en Access, un formulario de ingreso de datos muy sencillo. Van a ver que es una forma muy sencilla de hacer formularios con botones para ingreso de datos en Access. Así que no se vayan, amigos. Esto está muy interesante, muy cortito, muy rápido, pero muy útil. No se vayan. Soy Francisco Terán y bienvenidos. Para quienes no sepan, pues hace unos días publiqué un video que se los voy a dejar también por aquí, en donde creamos esta pequeña base de datos en Access, utilizando Access, pero me han pedido que siga publicando videos sobre Access también, no solamente hoja de cálculo. Acuérdense que podemos publicar videos sobre otros temas y este es uno de ellos, ¿no? Vamos a crear basándonos en la misma base de datos, que a propósito, como dije, les voy a dejar el link. Si no saben de qué hablo, vean el video después de ver este. Y vamos a ver cómo se puede crear de una forma muy, pero muy sencilla un formulario en Access. Nos va a tomar poquísimos pasos y la verdad quedan muy bien. Me han sorprendido realmente cómo ha evolucionado Access en cuanto a este tipo de desarrollo. Bien, tengo aquí yo abierto el archivo. Recuerden que tenía yo 3 tablas. No se olviden, suscríbanse al canal, activen la campanita, suscríbanse. También pueden unirse como miembros si quieren colaborar con este canal, ¿no? Decía que tengo aquí yo la base de datos. Fíjense, estudiante, materia, profesor fue lo que creamos. Voy a ir por el más pequeño. Voy a empezar por el más pequeño, ¿no? De hecho, en este video voy a hacer el formulario más pequeñito para que no se cansen porque es el mismo proceso, ¿no?
Si yo doy clic en materias, aquí me abre mi base de datos. Yo ingresé un dato nada más, solamente como informativo para que mi base de mi tabla no esté vacía. Mi tabla materias tiene estos datos, ¿no? El código, el nombre de la materia y la carrera. Nada más. Ahora bien, ¿cómo agregamos o cómo creamos un formulario? Muy sencillo. Fíjense, si nos vamos a la opción de crear, una vez que esté abierto esta tabla, aquí tenemos algunas opciones de elementos que podemos crear en nuestra base de datos y aquí tenemos, mire, si yo doy aquí donde dice diseño de formulario, me va a abrir un formulario en blanco, pero en formato de diseño. No tiene aquí ningún botón, no tiene ningún elemento, todo está acá para yo poder ir agregando los elementos. No me interesa esto en este momento, voy a crear otro. Si es que quiero uno en blanco, me voy a crear, digo formulario en blanco, la misma historia, nos da un formulario en blanco y aquí tenemos los elementos de visualización del formulario que tampoco nos interesa. Fíjense cuál vamos a escoger. Me voy a crear y digo formulario, este de aquí, que nos crea un formulario y automáticamente nos toma pues los datos de la tabla que está abierta, en este caso que son materias. Si digo aquí formulario, fíjense qué es lo que pasa. Automáticamente se agregan los textos o claro, las cajitas de texto al formulario con los campos que tiene mi tabla, que en este caso son código, nombre y carrera. Y lo único que queda aquí es agregar los botones que dicho sea de paso, tienen acciones propias del asistente en donde nosotros solamente escogemos qué acción queremos que haga cada botón. Fíjense, por ejemplo, si me voy aquí a diseño de visualización de formulario, escojo esta opción de aquí que dice botón, le doy clic ahí y, por ejemplo, le voy a poner por acá. Doy clic y nos aparece esta ventana del asistente de botones. Fíjense, aquí tenemos las acciones que podemos hacer con los botones. Botones para navegar entre los registros, para hacer operaciones entre registros, operaciones con el formulario, operaciones con informes, aplicación, etcétera, etcétera. En este momento yo quiero hacer operación con registro. Por ejemplo, voy a agregar un botón que me permita agregar un nuevo registro. Eso es una operación con los datos. Entonces cojo operaciones con registro y aquí voy a decir que me permita agregar un nuevo registro. Escojo esta opción de aquí, fíjense, y nada más pongo siguiente. Luego me dice si quiero un texto o quiero una imagen dentro del botón. Voy a decir que me ponga un texto y solo voy a poner aquí qué texto quiero que me muestre. Fíjense, digo, va a aparecer el texto agregar, ¿sí? Entonces, en la parte izquierda, perdón, en la parte izquierda tenemos el ejemplo de cómo se vería el botón. Digo, perfecto, está bien, me parece bien, digo siguiente y aquí le voy a dar un nombre. Como es un botón, por ejemplo, puedo ponerle BTN agregar. ¿Por qué? Porque me va a agregar. Digo finalizar. Listo. Tengo mi botón agregado. Ahora, ¿cómo ejecuto esto? ¿Cómo veo si funciona o no funciona? Pues muy sencillo. En la opción de ver, dentro de diseño, aquí arriba ver, digo vista de formulario. Y ahí está en formato ya de ejecución. Entonces, fíjense, si yo digo agregar, mire, voy a agregar otro, por ejemplo, MAT 002, nombre, anatomía, carrera, igual medicina. Listo. Si digo agregar, me va a agregar otro. Digo MAT 003, nombre de la materia, no sé, estadística, carrera, no sé, contabilidad, por ejemplo. Agregar y así puedo ir agregando. Si yo quiero regresar, digo ver, vista de presentación y regreso a mi formato de edición. Yo tengo ya agregado 4 registros, ¿ok? Fíjense, voy a agregar otro botón más. Me voy al botón, pero ahora ya no quiero, voy a digitar aquí, pero ahora ya no quiero que haga acciones dentro de mi navegación, sino quiero que no haga operaciones más bien dentro de los registros, sino quiero que navegue, este botón me permite navegar entre los registros, o sea, ir al siguiente, ir al anterior, al primero, en fin. Entonces escojo navegación en registros y aquí tengo las opciones. ¿Qué quiero que haga? Por ejemplo, este va a ser un botón que me lleve al primer registro. Digo, ir al primer registro y digo siguiente. Este sí quiero que sea un icono, una imagen, le voy a dejar en imagen, digo siguiente y aquí voy a poner el nombre del botón, por ejemplo, primer registro. Finalizar. Listo. Ya tengo mi botón que me va a llevar al primer registro. Voy a agregar uno más. Agrego aquí, selecciono aquí, este me va a llevar al registro anterior, por ejemplo. Digo ir al registro anterior, pongo siguiente, le dejo con icono, pongo siguiente y aquí el nombre le voy a poner registro anterior. ¿Ya? Y digo finalizar. Listo, ya tengo 3. Ahora me tocaría el de siguiente y el último, ¿no es cierto? Entonces doy clic aquí, digo aquí, ir al registro siguiente. Digo siguiente
me muestra el icono, digo siguiente y voy a poner aquí el nombre, registro siguiente, finalizar. ¿Ok? Y puedo agregar uno más que se llame ir al último. Doy clic en el botón, puedo ponerlo por acá, bueno, eso ya depende, ¿no? Voy a ponerlo por acá, digo ir al último registro, donde está aquí, ir al último, digo siguiente, que sea una imagen también, digo siguiente, y voy a poner aquí último registro. Digo finalizar y por último voy a agregar un registro, un botón más que me permita, por ejemplo, cerrar el formulario. ¿Sí? Que me permita cerrar el formulario. Digo botón, voy a ponerle, por ejemplo, voy a ponerlo acá. ¿Sí? Y como en este caso ya no es una navegación entre registros, sino es una acción, una operación dentro del formulario, voy a escoger esto que dice operación dentro del formulario, perdón, acá, operaciones con formulario, y aquí tengo, miren las opciones, imprimir, imprimir, cerrar formulario. Escojo cerrar formulario, digo siguiente, este le voy a poner también contexto que diga cerrar, digo siguiente, y el nombre le voy a poner BTN cerrar, finalizar. ¿Sí? Listo. Con esto lo podemos organizar después, pero lo que yo quería que ustedes vean era la forma tan simple de agregar un formulario de ingreso de datos. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí yo tengo ya, esto le podemos poner así, por ejemplo, yo tengo ya mi formulario hecho, en donde pues puedo tranquilamente darle uso a mi formulario de una forma muy sencilla. ¿Cómo podemos ver este resultado? Fíjense, me voy a ver, viste formulario y aquí está. Me voy al último registro, me voy al primero, siguiente, siguiente, anterior, anterior. Si digo agregar, puedo agregar otro. Podría agregar también aquí un botón de eliminar. Si digo ver vista de diseño, voy a poner un botón aquí abajo y agrego un botón, digo aquí y voy a poner en operaciones de registro, por ejemplo, eliminar registro, digo siguiente. Sí, voy a ponerle que sea un texto, va a decir eliminar, siguiente, BTN eliminar, así se llamará, digo finalizar. Tengo el botón de eliminar, fíjense. Y si yo ejecuto esto, digo ver, vista de formulario, miren, siguiente, siguiente, estoy en el registro 3. Si digo eliminar, me pregunta si quiero eliminar. Si digo no, no pasa nada. Pero si digo eliminar, digo sí, ya me ha eliminado el registro. Miren, tengo solo dos, uno y dos, no tengo más. Si voy al último, al primero, puedo agregar, agregar un nuevo, MAT nuevamente 003, materia, no sé, ciencia, qué sé yo, me estoy inventando, ¿no? Medicina, y paso al siguiente o al último y ya tengo agregado los registros. Aquí me dice que está en el último, no se puede ir más atrás, igual si avanzo al siguiente, me dice que no se puede ir. Y si pongo aquí encerrar, si yo digo sí se guarda, si digo no, pues no se guarda y mantengo los datos originalmente como estaban. Fíjense, mis amigos, qué simple, qué sencillo podemos agregar un formulario a nuestra base de datos. Este es otro de los videos que me han pedido, así que más adelante iré publicando más videos sobre el tema también de Access porque es un tema muy interesante. Espero que le saquen el mayor provecho, mis amigos. Gracias por estar aquí presentes y nos vemos hasta la próxima. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a llegar. Mañana vamos a hacer un ejercicio de Access. Creo que hay dos PDFs, ¿no? Para hacer, para, si quieren, les paso igual. Em, bueno, y mañana vamos a continuar viendo Access, ¿no? Ya. Hasta que, ¿alguna duda, pregunta que tengan? Y bien. Entonces, eh, entonces, gracias por escuchar. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una bonita noche y Dios los bendiga. Hasta mañana. Chao, chao.